Imagina que tienes 65 años. Tu restaurante acaba de cerrar. No tienes dinero. Tu futuro parece terminado. Ahora imagina que, en lugar de rendirte, decides empezar de nuevo. Mi nombre es Harlan Sanders. La mayoría de las personas me conoce como el Coronel Sanders, el hombre detrás de KFC. Pero lo que casi nadie sabe es que mi historia comenzó con fracaso tras fracaso y que cuando el mundo finalmente escuchó mi nombre, yo ya tenía 65 años. Nací en 1890, en Indiana, en una familia pobre. Cuando tenía solo 5 años, mi padre murió. Mi madre tuvo que trabajar todo el día para mantenernos y alguien tenía que cuidar a mis hermanos menores. Ese alguien era yo. Era tan solo un niño, pero aprendí algo que cambiaría mi vida. Aprendí a cocinar. Al principio era una necesidad. Tenía que preparar comida para mis hermanos antes de que mi madre volviera del trabajo. Pero con el tiempo, la cocina se convirtió en algo más. Era algo que hacía bien. Si crees que mi camino hacia el éxito fue directo, estás muy equivocado. Antes de crear KFC tuve más trabajos de los que puedo recordar. Fui granjero, conductor de tranvía, vendedor de seguros, bombero ferroviario, operador de estación de gasolina, y en muchos de esos trabajos fracasé. A veces me despedían, otras veces simplemente las cosas no funcionaban. Había momentos en los que sentía que la vida me estaba diciendo algo muy claro. Tal vez no estás destinado al éxito, pero seguí adelante, porque cuando uno ha vivido suficiente tiempo, aprende algo importante. Fracasar no significa que la historia haya terminado, solo significa que el capítulo aún no está completo. En la década de 1930 manejaba una estación de servicio o gasolinera en Kentucky. No tenía restaurante, pero los viajeros que pasaban por ahí necesitaban algo para comer, así que comencé a cocinar para ellos. Al principio servía platos simples, jamón, biscuits, verduras, pero había algo que todos pedían una y otra vez: mi pollo frito. La receta no era cualquier receta. Había pasado años perfeccionándola. 11 hierbas y especias, una combinación secreta que hacía que el pollo fuera crujiente por fuera y jugoso por dentro. Los viajeros empezaron a detenerse solo para probarlo. Poco a poco, mi pequeña cocina se convirtió en un restaurante. Y ese restaurante se volvió famoso en la región. Por primera vez en mi vida, parecía que todo estaba funcionando. Durante años el restaurante prosperó. La gente viajaba kilómetros para probar mi pollo, pero el destino tenía otros planes. En la década de 1950, el gobierno construyó una nueva autopista. La carretera principal cambió de ruta y de repente, los viajeros dejaron de pasar por mi restaurante. El tráfico desapareció, los clientes desaparecieron y mi negocio también. A los 65 años tuve que cerrar. Había perdido prácticamente todo. Muchos habrían pensado lo mismo en esa situación. Ya es demasiado tarde. Después de todo, ¿quién empieza una nueva aventura a los 65 años? Pero yo tenía algo que nadie podía quitarme: mi receta. Tenía una idea sencilla. Si mi restaurante ya no podía atraer clientes, entonces mi receta podía viajar a otros restaurantes. Así que tomé mi coche, empaqué algunos ingredientes y empecé a recorrer Estados Unidos. Entraba a restaurantes y hablaba con los dueños. Les decía algo como esto: si me dejan cocinar mi pollo aquí y les gusta, podemos hacer un trato. Mi propuesta era simple. Ellos venderían mi pollo y yo recibiría unos centavos por cada plato. Pero había un problema. La mayoría decía que no. Algunos dueños ni siquiera querían probar la receta. Otros decían que ya tenían pollo en el menú. Algunos simplemente pensaban que yo estaba loco. Un hombre de 65 años recorriendo el país con una receta de pollo. Durante meses escuché la misma palabra: no. Dicen que fui rechazado más de 1000 veces. No sé si el número es exacto,
pero sé que fueron muchísimas. Cada rechazo era una oportunidad para rendirme. Cada puerta cerrada era una razón para regresar a casa. Pero seguí adelante, porque cuando uno cree en algo, a veces lo único que necesita es una persona que diga sí. Un día, un restaurante aceptó probar mi receta. Cocinamos el pollo. Los clientes lo probaron y les encantó. Ese fue el primer acuerdo. Después vino otro, y luego otro. Poco a poco, más restaurantes comenzaron a servir mi pollo. La receta se expandía. El nombre empezó a viajar. La gente comenzaba a reconocer el sabor. Sin darme cuenta, algo grande estaban haciendo. Ese algo se convertiría en Kentucky Fried Chicken, o como el mundo lo conoce hoy, KFC. Con el tiempo, cientos de restaurantes comenzaron a usar mi receta. Mi rostro se convirtió en el símbolo de la marca. El hombre del traje blanco, la barba, la corbata negra. Nunca imaginé que mi cara terminaría en miles de restaurantes alrededor del mundo. Todo comenzó con una receta y la decisión de no rendirme. Cuando miro hacia atrás, hay algo que me parece curioso. La mayoría de las personas cree que el éxito tiene una edad. Creen que existe un momento perfecto para lograr algo. Pero la vida no funciona así. Yo no construí KFC cuando tenía 25 años, ni cuando tenía 35, ni siquiera cuando tenía 50. La construí cuando tenía 65. Cuando muchos pensaban que mi historia ya había terminado. Si hay algo que aprendí en mi vida, es esto. El fracaso no es el final. El fracaso es simplemente parte del camino. Cada rechazo, cada error, cada caída es solo una prueba de cuánto estás dispuesto a seguir adelante. Porque a veces el éxito no llega cuando eres joven. A veces llega cuando has aprendido lo suficiente para reconocerlo. Y cuando finalmente llega, todo el camino que recorriste comienza a tener sentido. Así que si alguna vez sientes que es demasiado tarde, recuerda esta historia. La historia de un hombre que perdió todo a los 65 años y decidió empezar de nuevo con una simple receta de pollo. Si te gustan las historias como esta, donde una decisión puede cambiar el destino de una empresa para siempre, entonces tienes que ver también la increíble historia de Kodak, la compañía que dominó la fotografía durante décadas, pero que terminó cayendo por culpa de un invento que ella misma creó. Haz clic en el video y descubre cómo el invento que cambió la fotografía también terminó destruyendo a Kodak.